Pastor, ocupa este lugar. Gracias al Señor, hermano. Dios nos bendiga a todos esta mañana. Así como están de pie, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Vamos a hacerlo ahí en el segundo libro de los Reyes, segundo de Reyes, capítulo 1, y vamos a hacer la lectura del verso 1 al verso 10. Y vamos a estudiar un poquito caso que tiene que ver con la ética, la actitudes que debemos evitar y que nunca deben aparecer en nuestras vidas. Vamos a estudiar un caso en esta mañana. Segundo de Samuel 1, verso 1 al 10. ¿Estamos? Amén. Perdón, dije Reyes, perdónenme. Segundo de Samuel, capítulo 1, perdón. Segundo de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 10. ¿Estamos convenidos? Bueno, vamos a alternarlo, hermanos. Vamos a alternar la lectura. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Él me volvió a decir, te ruego que te apoyes sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que con él estaban. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Vamos a orar al Señor.
Padre amado que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, que nos das la bendición de estar aquí reunidos para adorarte y para bendecirte. Nos corresponde, Señor, oír tu voz a través de la lectura de tu palabra. Te pido, Dios mío, que bendigas nuestras vidas, que seas con nosotros, que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros para oír tu voz. Enséñanos, que tu Espíritu Santo nos ministre con la palabra, nos enseñe, nos hable al corazón, a la vida. Nos ponemos en tus manos. Reprendo en el nombre de Jesucristo todo lo que es contrario, todo lo que se opone a la ministración de la palabra, sea reprendido y lanzado fuera en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien. Gracias al Señor, hermanos. Tenemos aquí un caso interesante, un caso muy importante que nos enseña a todos. Hay una lección aquí en este pasaje de la cual podemos aprender todos. Y quiero titular a la enseñanza de esta mañana, el tema es actitudes amalecitas. Son acciones que todo cristiano debe aborrecer. No nos queda a ninguno de los creyentes actuar de esta manera, como los amalecitas. En esta enseñanza, hermanos, hay una lección para todos, jóvenes, hombres mayores, mujeres de todas las edades, actitudes que debemos evitar. Quisiera que centráramos nuestra atención aquí precisamente. Actitudes amalecitas. Así que para que podamos entender un poquito sobre este tema, yo quisiera hablarles un poquito sobre los amalecitas. ¿Quiénes eran? Quiero comenzar por ahí. ¿Quiénes eran los amalecitas? Y cuando nosotros estudiamos sobre ellos, los amalecitas, primero, eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Y era una tribu nómada que vivía por los alrededores, que se dedicaba precisamente a incursiones y se dedicaba a saqueos. Le llamaban que era una tribu predatoria. Predatoria quiere decir que se dedicaban a la caza, a la cacería. Eran depredadores en todos los sentidos. Los llamaban también una tribu leonina, o sea, es donde caían, despedazaban, deshacían, pero no solamente animales, sino que se dedicaban al saqueo de los pueblos. Eran gente que llegaba, asaltaba, mataba, se llevaba lo que había en los pueblos. Era eso, precisamente una tribu predatoria. Hablar de esta gente era sinónimo de hablar de gente abusadora, gente codiciosa, gente injusta, gente que era muy ventajosa, tramposa. Era ese tipo de persona, lo que más podía hacer daño a los demás. Mientras ellos salieran bien, ganando, estaba bien.
no les gustaba perder, no les gustaba. Era ese tipo de personas, estas amalecitas, precisamente los podemos ver como injustos, inadecuados, dicen algunos, eran gente muy ventajosa. Sin razón alguna, sin tener un porqué, se volvieron enemigos encarnizados, es una palabra bíblica, encarnizados, enemigos encarnizados de Israel. Así como los filisteos fueron gente notoria que estuvo en contra del pueblo de Israel por décadas y tiempo. Recién salido Israel de Egipto, cuando venían en el camino, esta gente los atacó. Ustedes recordarán la historia, los amalecitas atacaron a Israel. El problema fue que no lo hicieron de frente. No se enfrentaron en una batalla en la cual se hayan puesto los límites, donde se hayan puesto pues de una manera equitativa en una batalla. No, Israel iba caminando y de repente le salieron por la retaguardia. Y en la parte de atrás iban los cansados, iban los niños, iban las mujeres. Así que le hicieron daño a Israel, pero como ellos sabían hacerlo, por la parte de atrás, y tramposos, ventajosos, ese era ese tipo de persona. Una de las batallas donde luchó Israel con ellos fue precisamente aquella batalla donde hubieron que levantarle las manos a Moisés. Y cuando Moisés levantaban las manos y las manos estaban en alto, el pueblo empezaba a ganar. Pero en el momento del cansancio, bajaban las manos y bueno, esa historia está ahí precisamente. Esa batalla fue contra ellos. Lo indignante de esto es, lo que indignó a Dios de esta batalla fue que lo hicieron a traición, o sea, por las espaldas. Sin compasión hirieron niños y hombres ancianos y gente que estaba cansada de una forma cobarde, muy al estilo de ellos, los amalecitas, ventajosamente. Por esta causa, esa fue la acción que Dios le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Eso se lo dijo terminada la batalla, pero tiempo después, antes de entrar a Canaán, se lo volvió a repetir. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y le dice: no lo olvides, tenlo presente. Eso lo dijo Dios. Esa fue la razón por la que Dios le dijo a Saúl tiempo después, alrededor de 250 años después de ese hecho, 250 años después, le dijo Dios a Saúl, por medio del profeta, le dijo: ves y destruye a Amalec. Y le dijo la razón, le dijo por qué lo iba a destruir. Porque y le volvió a recordar. Pero ese fue el problema de Saúl, ¿se acordarán? Que no obedeció, dejó vivo al rey y todo ese detalle, ¿no? Entonces, Samuel, por eso, cuando le digo: no, si nada más le perdonamos la vida al rey y a su familia, y ya después que
Samuel sentenció a Saúl y le dijo la reprensión que tenía que darle de parte de Dios, se dirigió donde estaba el rey, sacó la espada así que parece sin compasión, ¿no? Y le voló la cabeza. Hay cosas que son de la ira de Dios y no podemos decir más que eso. Porque a veces se queda uno pensando, ¿y por qué tan fuerte? Dios sabe. Tenemos un Dios que es justo y que Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Bendito sea el Señor. A esta gente, voy a evitar un poquito hablar más para llegar a donde quiero llegar, pero a esta gente los localizamos en la Biblia así siempre, ventajosos. Los localizamos en alguna ocasión robándole a Israel los frutos de las cosechas. Los localizamos más luego. Fíjense, tiempo después, Josefo identifica a Amán. ¿Se acuerdan de Amán? El que quiso destruir a los judíos en Susa. Amán, dice Josefo, que era uno de los descendientes de Amalek. Amán, el primer ministro de Asuero en el imperio medo-persa. Josefo lo identifica como un descendiente de Amalek. Por eso, por alguna razón, Dios quería exterminarlos por completo. Bueno, no los hallamos en ese plan. Siempre que ustedes se hallen algo de Amalek, lo encontrarán en ese tono. Podemos resumir que los de Amalek eran gente así en términos generales. Eran gente ventajosa, abusiva, aprovechada, sin piedad, traicionera, sin temor de Dios. Eran de esa gente que si no te pones abusado, te piso. ¿Sí los conocen? Esos. Así era esa gente. Todos ellos tenían esa como algo distintivo de este tipo, abusivos. Y esta actitud en las Escrituras es calificada como una actitud mala, como una actitud que Dios aborrece, como una actitud que no va de acuerdo en absoluto, va de acuerdo con los planes y propósitos de Dios. No está esta actitud dentro de los planes de Dios, no es propia ni es lo que Dios quiere para sus hijos, menos para sus siervos y menos para los que están pensando servir al Señor. No es esa la actitud, esa es una actitud reprobada dentro de las Escrituras. El cristiano debe huir de esta actitud, debe correr de las actitudes amalecitas. De ahí viene nuestro tema, actitudes amalecitas. ¿Los identificamos? Sí, ya los vieron. ¿Quiénes eran los amalecitas? Ahora, vayamos al caso que nosotros tenemos, porque hemos leído un caso donde aparece un amalecita, donde está uno que era descendiente de ellos, hijo de un extranjero amalecita. Es que en el pueblo de Israel había muchos que se habían quedado de diferentes naciones. Por eso oímos a algunos como los hititas, ahora se me van los nombres, pero había muchos y había de muchos pueblos. Y en Israel también había algunos amalecitas. Este de nuestra historia era un hijo de un extranjero amalecita que vivía dentro de Israel. Así que lo encontramos aquí precisamente. ¿Cuál es el caso que tenemos? El caso que tenemos es la narración, la narración que le llega a David. ¿Se acuerdan ustedes que David estaba fuera de Israel por asuntos de Saúl? Saúl lo andaba buscando y él decidió irse para allá. Bueno, me voy para allá porque al fin del cabo me va a matar. Y se estuvo fuera de Israel en el extranjero.
Saúl se movió y se embarcó en una guerra contra los filisteos, y los filisteos, ustedes recuerdan que los vencieron. ¿Conocen la historia? ¿Sí? Bueno. Los flecheros le iban cerca y le iban tirando, pero lo hirieron. Él iba huyendo, corriendo de la batalla, y en el monte de Gilboa lo alcanzaron y lo... Iba corriendo lejos, pero iba herido de muerte, iba vaciándose en sangre, hasta que llegó a un punto donde ya no pudo correr, las fuerzas se le fueron, pero él se sentía que tenía todavía vida, y le dijo a su escudero, esta es la historia real, está narrada más adelante, le dijo a su escudero, mátame, porque van a venir estos y me van a hacer escarnio, mátame, ponte sobre tu espada y atraviésame. Y el escudero le dijo, no, yo no me atrevo, hazlo, no. Por más que intentó, no lo... Entonces, cuando Saúl vio que el escudero no lo mataba, dice la Biblia que él puso la espada y se dejó hundir en la espada, y murió él mismo atravesado por la... Cuando su escudero vio que Saúl era muerto, hizo lo mismo. Así que cuando llegaron los enemigos, ya habían muerto. Esa es la historia. Pero miren ustedes, este amalecita llega, sin duda va por ahí pasando y ve el cuadro, ve la escena, o estuvo cerca, no se sabe, eso no lo podemos ver, no. La Biblia no menciona eso. Pero como quiera que sea, o vio la escena, o pasó cerca del momento cuando sucedió, los hechos estaban frescos. Todavía Saúl no era encontrado por los enemigos, así que ya estaba muerto. Le quitó la corona y le quitó muchas cosas que traía y se las llevó. Inmediatamente él pensó, dijo, con esto me voy a hacer, tengo que sacarle ventaja, tengo que sacarle provecho a esto. Y enseguida pensó, todo mundo en Israel, por las profecías, por muchas cosas, vislumbraba que el siguiente rey era David. Se habían dicho muchas cosas. Entonces él pensó inmediatamente y dijo, con esto yo me presento donde David y le digo que yo lo maté, y David se va a emocionar porque lo maté. Él pensaba que David era como él. ¿Han oído ustedes ese refrán que dice que el león piensa que todos son de su misma condición, ¿no? Pensó que David era como él, digo, se estaba deseando la muerte de su rey, pero David era otro tipo de persona, era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que miraba las cosas como las mira Dios, y dijo, yo no estoy deseando la muerte de él, algún día se ha de morir porque es determinación de Dios y lo va a quitar del reino, pero mi mano, ni mi gente, que sea Dios quien haga las cosas. No voy a mover un solo dedo para... Ese era David. Como esa debe ser la actitud de todos los hombres de Dios, los jóvenes de Dios, los siervos de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. No es que hay que hacerlo porque... No, espérate el momento de Dios. En las cosas que tienen que ver con Dios, con su obra y con la intervención de Dios a través de su gobierno, tenemos que esperar, no hay atajos. No hay manera de decir, no, vamos a hacerlo por aquí, porque Dios es el dueño y señor del tiempo y de los gobiernos. Él es quien gobierna, Él es el que reina, Él es el que hace las cosas a su manera y Él sabe cuándo hacer las cosas. No tenemos que adelantarnos en lo más mínimo. Ese era David, otro hombre diferente. Y le quita todo y se va emocionado. Ahí comienza la historia que nosotros leímos esta mañana.
una actitud amalecita. ¿Qué quería este hombre? Fíjese, compuso la historia, compuso la realidad. Llega donde está David, porque David estaba con un sufrimiento en el país extranjero. ¿Cómo estará Israel? Sabía de la guerra, es más, lo habían invitado a ir a la guerra contra Israel, pero ya por provisión, no sé qué iba a hacer. Me he quedado pensando qué iba a hacer David, porque los enemigos, los filisteos, él estaba con los filisteos. Le digo, vámonos, le dijo, era muy amigo del rey que lo tenía protegido. Digo, quiero que vengas, vámonos a luchar contra Israel. Y David se alistaba y estaba listo. No fue a la batalla porque los demás príncipes le dijeron, ¿y este qué? No, pues está conmigo y va a luchar contra Israel. No, regrésalo. ¿Tú qué sabes que a media batalla se vuelva el mismo contra nosotros y nos mate? Ya Dios metiendo la mano, porque yo he estado pensando en esa historia y digo, porque ya estaba listo para ir. ¿Qué hubiera hecho David? ¿Hubiera luchado contra Israel? ¿O se hubiera volteado contra Israel? Es una cosa que no logro comprender, aunque tengo algunas ideas, pero son simples ideas. Pero por provisión de Dios no fue. ¿Leen la historia? ¿Han leído esa historia? Lean. Les recomiendo a todos los jóvenes y a todos los que quieren servir al Señor, lean esa historia. Es más, lean todos los libros de los reyes, conózcanse las historias, eso les va a ayudar mucho. Ayuda mucho al que quiere servir al Señor. Es cosa interesante conocerla. Así que David sabía, acá está en el pueblo extranjero, y le dijeron, regrésalo, ¿qué tiene que estar con? Y lo regresaron. David se quedó, y aquellos se enfrascan en la batalla, pero David está acá, en un pendiente muy grande. ¿Qué irá a hacer de Israel? Mi pueblo amado, mi ciudad. Y entonces, 2 días después, había unas complicaciones ahí que no voy a contárselas, pero 2 días después de ese suceso, de esa llega este amalecita. Y llega, ¿qué dice la historia? ¿Cómo llegó? Al tercer día, dice el verso 2, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla. Y también muchos cayeron del pueblo y son muertos. Y Saúl y Jonatán también están muertos. La noticia le cayó como... Y dijo David, pero era un experto. David le dijo David, aquel joven que ¿y cómo sabes que Saúl y Jonatán, su hijo, han muerto? Y ya empezó a contarle su historia. Pero ahora le contó la historia a la manera amalecita. ¿Cuál era la manera maliciosa? Sacar ventaja, sacar provecho. Casualmente iba yo pasando, cuando lo vi que estaba ahí vivo. Y él me pidió que lo matara. Entonces yo agarré y lo maté. Ya sabía que no podía vivir. Lo maté. Tomé y te las he traído. Pero yo lo maté. O sea, él hizo la historia, fabricó la historia pensando que David se iba a emocionar. Qué bueno que lo mataste. Qué bueno que lo... David rasgó sus vestidos de dolor. Sentía la pérdida de la batalla del pueblo de Dios. Le pesó que el pueblo de Israel tuviera que volver las espaldas ante el enemigo e irse. Le dolió. Le dolió que Saúl hubiese muerto, el hombre de Dios. Y especialmente le dolió la muerte de su amigo Jonatán. Estuvo hasta la tarde. Los hombres que estaban con él también rasgaron sus vestidos. Y
Dice la Biblia, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. A final de cuentas, eso era lo que le dolía a este hombre. Más que yo llegue al reino, más que ahora sí está el camino libre para que yo sea el rey. No era ese En verdad los hombres de Dios tienen otras visiones, tienen otros objetivos, otros anhelos. Los anhelos de los hombres de Dios están por encima del egoísmo humano. Si usted quiere servir al Señor, debe entender que primero para usted debe estar las cosas que pertenecen al reino de Dios y lo humano es secundario. Las glorias y el egoísmo humano son cosas que no son prioritarias para usted. Esto es lo que le movió a David. Dijo, Israel, el pueblo, Jonatán, el príncipe, el heredero del trono, Saúl son muertos. Bueno, pero volvamos al asunto que nos compete esta mañana. La actitud de este muchacho. Esto, si usted lo relata, 31 del primer libro de Samuel, narra la historia de la muerte de Saúl. Pero ahí la narra el escritor del libro. Él es el que hace la narración y cuenta las cosas como son. La lectura que nosotros dimos es la lectura de la narración de boca de la malecita. Entonces, ¿a cuál le vamos a creer? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Están despiertos? ¿Sí? ¿Cómo fueron los hechos? Como los narra el escritor sagrado. Y en el capítulo que hemos leído, en la porción que hemos leído, el escritor sagrado escribe lo que sucedió ahí, como lo dijo él. Esta es una actitud propia de ellos. Y aquí empezamos. Esta es una de las actitudes que todos nosotros, seamos muchachos, seamos pastores, seamos quienes seamos, estas actitudes deben ser evitadas. Las actitudes donde sacamos provecho para nosotros a costa de. Yo no quiero decir que no aprovechemos algunas oportunidades que nos llegan, pero que las oportunidades nos lleguen como bendición de Dios. Este muchacho de Amalek lo que quería era promoverse él en el siguiente, en el reinado de David. O sea, él me ha de dar un buen puesto. Estaba pensando en el puesto, o estaba pensando por lo menos en una buena recompensa, o un favor especial del siguiente rey. O sea, él quería quedar bien en la siguiente administración. Y vio esta una forma de meterse ahí. De meterse ahí. No es malo que aprovechemos algunas oportunidades, pero que las oportunidades vengan como bendición de Dios. No que nosotros obliguemos a las circunstancias para sacar provecho. Porque sí, hay momentos en que Dios nos da oportunidades y son bendiciones de Dios cuando llegan derechitas a nosotros. Esto es para ti. Y ahí es donde dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. Pero nunca deben llegarnos haciéndole mal a otro. Nunca debemos ganar algo mintiendo. Nunca debemos obtener algo robando o poniendo a otros en mal. No. ¿Han visto esas actitudes en algunos lados?
piensa el jefe en alguien y no falta que diga, no, ese no, por esto, mire, ese hombre es así, y lo ponen mal. ¿Para qué? Para que no sea él y sea. Esas son actitudes propias de un amalecita, actitudes ventajosas. No deben existir. Eso no es de cristianos. No corresponde al área cristiana. Eso lo vemos afuera. Muchachas metiéndosele a otro, a otras o a otros para quitarle el novio a alguien. Lo vemos en los trabajos, lo vemos en todos lados. Espérese, lo que Dios tiene para usted va a llegar. Y si Dios ha decidido dárselo, no se lo va a quitar nadie. No tenemos que estar buscando alternativas ni queriendo ayudar a Dios. Y si no llega, no era para usted. Porque habrá otras cosas que Dios tenga para usted. Pero nunca siendo esas. No es por ahí. Qué triste que esa es la vida de allá afuera. Pero es más triste cuando esas actitudes se meten al área cristiana. Qué triste cuando dentro del evangelio, dentro de la iglesia, alguien se presta para dañar la imagen de otro simplemente porque aquel está siendo bendecido. Quien hace eso dentro del evangelio, no sé si no ha nacido de nuevo, no es salvo, o no sé si le está dando mucho lugar a su carne y ha vivido gobernado, está viviendo gobernado por su naturaleza vieja. No es por ahí. ¿Cómo es que voy a poner en mal a uno de mis compañeros para que sea yo y no él? ¿Están aquí? ¿Se da en las iglesias? Qué triste. ¿Se da en el ministerio? Digo, yo estaba pensando poner el pastor aquel, pero no faltó alguien que dijo, ese no, hermano, ese hace esto, no le puedo decir. Y va y lo mancha para quedar él. Actitudes amalecitas. Los amalecitas, recuerden, están maldecidos por Dios. Los amalecitas, Dios desea desarraigarlos, quitarlos, no les puede ir bien. Ojalá esta mañana pueda quedarse esto presente en nuestras mentes. No es el camino. Deje que Dios lo bendiga por donde quiere bendecirlo. Espere el tiempo de Dios. El problema es que no queremos esperar el tiempo, pero Dios tiene sus tiempos. Lo que Dios quiere darte va a llegar, te lo va a dar, lo vas a disfrutar, lo vas a tener, pero espérate el tiempo. Dios tiene sus tiempos, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Por qué meternos a manchar el testimonio de alguien? Qué triste. Gente inocente ha sido manchada por otros que sin... Esa es una actitud diabólica. Es una actitud mala completamente. Ahora voy a terminar. Espero que haberme hecho entender. Las actitudes amalecitas debemos ¿qué? Evitarlas. ¿Cómo termina el caso? ¿Salió con su nombramiento en la siguiente administración? ¿Salió bendecido? ¿Tuvo un buen favor? Miren la historia, lo triste de la historia. Y este es el reflejo, es la fotografía de todos los que actúen de esa manera. O sea, no un ventajoso, uno que le quita, le estorba, le mete las manos a otro, le mete el pie para que se caiga, para que él
para, ¿qué tanto pudiéramos decir? Pero sí me expliqué. Sí entendimos qué es la actitud amalecita. Ser ventajoso, ser tramposo, ser ese cizañador, exacto, ese es. Envidioso, meterle las manos a alguien para que no llegue, porque me interesa llegar yo. Ni en el trabajo se los aconsejo, porque el primero que tienen en contra es a Dios. Dios no está de acuerdo. Dios desea a ese tipo de personas raerlos. Y veámoslo aquí en el siguiente. ¿Cómo termina la historia? Bueno, el hombre está emocionado porque dijo, ahora voy a ganarme un buen lugar, ¿no? Saúl rompió sus vestidos. Está sin comer desde la mañana que recibió la noticia y hasta la tarde, y está llorando y hay un peso sobre él, el pueblo de Dios. Volvió las espaldas al enemigo. Jonatán, muerto en tus alturas. Más adelantito lo lamenta, le hace una endecha a su amigo. Tiene un pesar en lo profundo. Mi señor el rey, porque aunque el rey lo andaba buscando para matarlo, David le guardaba un profundo respeto. ¿Saben por qué le guardaba un profundo respeto? Solamente porque era el ungido de Dios. El hombre se ha desviado, el hombre piensa mal, está equivocado, pero es un siervo de Dios, es un ungido de Dios. Mi respeto para el siervo de Dios. Qué bonito. Qué hermoso pero esa es la actitud cristiana. Pero me anda buscando para matarme. Me alejo porque no quiero fallar, pero es el siervo de Dios. El pesar hasta la tarde, pero en la tarde ya, después de llorar tanto, en el ayunó todo ese día, no comió. Y en la tarde, verso 11 dice, entonces David, haciendo sus vestidos, los rompió. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayudaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y cuando llega la tarde, a ver, ven, le llama a la Amalecita. Y la primera pregunta que le hace, bien, ¿cuál es la primera pregunta que le hace? O sea, David entró ya se centró, dejó un momento la actitud del duelo y se incorpora porque había que hacer algo. Acomódense, ya vamos a terminar. Acomódense bien. Bien, ¿ya? Ahora sí, ya estoy terminando. Estoy finalizando. ¿Qué fue lo primero que leí ya cuando hubo que incorporarse al asunto y había que hacer algo? El duelo, el tiempo de duelo, porque todo tiene su tiempo. Vamos a estar llorando toda la vida y llorando. No. Lloramos un rato, pero ya. Tenemos que hacer algo. Y entonces cuando hubo que hacer algo, lo primero que se dirigió fue a ver al muchacho de la noticia. Y se le acerca con una pregunta al final del día. Le dijo, oyes, ¿de dónde eres tú? O sea, David tenía que saber de dónde era él. Porque este no es el pueblo de Dios.
Este no es nacido aquí en este pueblo. Este hombre no es de los nuestros. ¿De dónde eres, hijo? Y él lo confiesa, le dice, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y cuando escuchó David que era amalecita, le dijo, ¿y cómo no tuviste temor de extender tu mano contra el ungido de Jehová? Ya las cosas cambiaron. Él pensaba que le iba a dar un buen puesto, no sé qué le iba a dar David en ¿de dónde eres? Soy hijo de un extranjero amalecita. Y no tuviste temor de haber extendido tu mano contra el ungido de Jehová. La pregunta se queda ahí, el hombre no responde y entonces David llama a uno de sus hombres y le dice, ve y mátalo. Él mismo confesó con sus labios, yo maté al ungido de Jehová. Y llegó uno de sus hombres. David tenía hombres especiales. Había un grupo selecto, para entonces no estaba, pero ya al final del reinado lo tenía. Pero ese grupo selecto de David se formó en el desierto. Después se perfeccionó cuando fue rey. Tenía 37. ¿Han leído ustedes Los Valientes de David? Los Valientes de David eran 37. Era un grupo selecto de soldados experimentados en la guerra. La mayor parte estaba allí por haber hecho una hazaña. O sea, el que hacía una proeza era el que ocupaba el primer lugar del grupo de los 37. Era un hombre que se había rifado la vida con 800 y los había matado. 800 contra uno. Y se había rifado contra ellos y los había... no había, la reseña dice que no había otro como ese. Era el principal de los... Había 3 principales, pero él era el principal de los 3. Entonces, todos estos hombres se formaron ahí. David tenía... Cuando alguno moría, dice, eso no lo dice la Biblia, y yo lo digo así nada más como... Cuando alguno moría, inmediatamente era suplido por otro. Había 37. El 37 era Joab, el último, o el principal, como quieran mirarlo. Pero había 36 hombres selectos. Y llegó uno de ellos con la espada, cuando Dios dijo, mátalos. Él mismo lo dijo, su boca testiguó contra él. Y llegó y le da uno y lo mata, ¿no? Ahí terminó la historia de este amalecita. Pensó que iba a ganar mucho, pero lo único que encontró fue la muerte. Quiero terminar. La actitud amalecita cuenta con esto, con esta sentencia de parte de Dios. Porque Dios no está de acuerdo con ningún mentiroso, con ningún ventajoso, con ningún tramposo, con ningún leonino de estos. Era esa tribu leonina, le llamaban. Tenía esta característica de llegar. Y es que, no sé si han visto la forma en que cazan los leones. Son traicioneros, son sangrientos, son crueles. Un león le cae por la parte de atrás a un animal y hasta que y llegan todos a hacer, así eran ellos. Dios no está de acuerdo. La próxima vez que si usted ha caído en alguna de estas actitudes, es mejor reflexionar y arrepentirse. Es mejor poner un alto a esa vida. No vas para ningún lado, al final de cuentas. Vas a terminar mal, porque estas actitudes amalecitas están condenadas por Dios. Y tienen esta sentencia, ráelo de la faz de la tierra. Entonces, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni con tus hermanos de familia, porque se da esta actitud hasta en casa, y hay hermanos que le meten el pie al otro hermano para que sus papás no sé, hay tanta injusticia en la vida.
Pero recuerden, estas actitudes están condenadas por la palabra de Dios. Y quien practique algo de esto nunca terminará bien. Recuerden que Dios es justo, dice, y ama la justicia. Y el hombre recto un día mirará su rostro. No se olviden tampoco que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y pudiéramos seguir diciendo muchas cosas más, pero yo quiero terminar diciendo que la actitud amalecita no termina jamás bien. Pudiéramos mencionar muchos casos de la Biblia, he terminado, pero uno de ellos que me llama la atención, y así se los cuento rapidito de manera breve. El caso de Lot, ¿se acuerdan? Lot tuvo cierta inclinación de esto en un momento. Se pelean dice el hombre de Dios. A ver, ven, tú y yo vamos a estar peleando, somos hermanos. Y el hombre de Dios, ¿vamos a estar peleando si somos hermanos? Tus pastores y los míos, y al rato tú y yo. No. No, mira, ya tienes muchos animales y yo también. Ya es bastante, es normal que haya estos altercados, pero no va a pasar a mayor, vamos a ponerle aquí un alto. Tenemos tanta tierra por delante. Entonces, vamos a separarnos y así evitamos este detalle. Nos separamos. Mira, acá está la llanura, con sus ríos, y acá está la parte alta, con sus pedregales. Escoge, ¿para dónde quieres irte? Si tú dices que te vas para acá, yo me voy para acá. Si tú dices que te vas para acá, yo me voy para acá. Dice la Escritura, y vio Lot toda la llanura, que era como de riego, que era, y empieza, la vio verde, los ríos. No importa, nos vamos. Acá arriba las montañas, piedra, montañas de piedra, literalmente. Si usted llega a esa zona mirando la parte, son mares de piedra, de roca. Y acá no hay que comer, acá no hay nada que... No, acá está verde. Me voy para acá. Está bien, porque Abraham muy tranquilo, ¿no? Abraham sabía, el que bendice es Dios. Puedes estar en lo verde y nadando en el zacate, y si Dios no te abre su mano, puedo estar en el pedregal, pero si Dios me abre su mano, es suficiente. Porque quien bendice... Así que Abraham no estaba preocupado en lo más mínimo, pero Lot, mi amigo Lot, se fue por la vista y ventajándole, porque siquiera había dicho, no escojo yo, escoge tú dime, o ya cuando menos, no ya muy carnal, y yo decía, pues echemos un voladito, ¿no? Para acá, ya muy carnal el asunto. Pero no, la Escritura dice que él vio, se emocionó, que era me voy para acá. Y Abraham muy tranquilo, está bien. Se despidieron, se abrazaron, se fueron. Y luego nosotros vamos de aquí para arriba, vamos a habitar. No habían pasado mucho tiempo cuando cayó preso. Vienen otros reyes, se llevan a los de Gomorra, Sodoma y toda esa zona y se los llevan cautivos. Ahí va Lot, cautivo también. Y Abraham tiene que alistarse para ir a librarlo. Es la primera. Los libra de manos de ellos, de los que ganaron y ya viene. Pero Lot, dice, fue poniendo sus tiendas. No llegó de lleno a Sodoma y Gomorra. Llegó a las orillas, al campo. Pero luego dice, y fue poniendo sus tiendas
hasta que llegó. Y en el capítulo 19 lo hallamos en el centro de la ciudad. Esa es la triste situación. Pero bueno, voy a resumir y terminamos aquí. ¿Cómo terminó Lot? Riquísimo. Lot termina sus últimos días sin ovejas, sin su esposa, sin nada. Termina en una cueva, con una historia tan triste, que es una historia que sus hijas lo emborracharon para poder tener familia de él mismo. Es una historia de las más tristes de la Biblia, es una de las más tristes para mí. Solo allá. Era justo, era hombre de Dios, la Biblia no le quita sus créditos, pero esa actitud que tomó frente a Abraham la tuvo que pagar y terminó sin nada, solito. No vale la pena. Por eso evitemos las actitudes malecitas. Dios me los bendiga a todos. Pongámonos de pie. Siervos de Dios en el ministerio, evitemos. Eso no es de Dios. Dios hace las cosas en su momento y en su tiempo. Espérese el tiempo de Dios. Vamos a sacar al pastor, vamos a quitarlo, vamos a y luchando contra el pastor para ponerse como pastor. No ese es el camino. Espera el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esperemos el tiempo de Dios. Cuando llega el tiempo de Dios, las cosas suceden en su momento y son de bendición y las podemos disfrutar, mientras que si buscamos un atajo, lo único que estamos buscando es nuestra propia muerte. Padre amado, gracias por permitirnos considerar en esta mañana tu palabra. Gracias por permitirme, Señor, hablar a oídos de estos jóvenes y de estos siervos tuyos que están aquí esta mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, guárdanos, líbranos, Señor, líbranos. No permitas en ningún momento ni por ningún motivo que nosotros tomemos actitudes de las que tú no estás de acuerdo, de las que tú aborreces, Señor, porque tú eres justo. Tú eres justo, Señor, y amas la justicia. Aleluya. Le dijiste al profeta Isaías, le diste el encargo, dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Ayúdanos, guárdanos, permítenos, Señor, esperarnos, permítenos detenernos hasta obtener la bendición, pero de tus manos, no que nosotros forcemos las circunstancias. No, ayúdanos, ayuda a tu pueblo, ayuda a estos jóvenes, Señor. Bendícenos a todos. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra santa. Amén. He venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Digámosle al Señor, he venido a este lugar.
que soy